comunicó con su paciente y le dijo: Señor, le tengo dos noticias, una mala y otra peor. El paciente le dijo: oiga, generalmente es una buena y una mala. El doctor le dijo: sí, pero esta ocasión es diferente. Le tengo una mala y otra peor. ¿Cuál quiere primero? El paciente, consternado, le dijo: bueno, deme primero la mala. El doctor le dijo: mire, la mala es que tengo los resultados de sus análisis y nos arrojan que a usted le quedan 24 horas de vida. El hombre, alarmado, dijo: oiga, pero ¿qué puede ser peor que esto? ¿Cuál es la otra noticia? El doctor le dijo: la otra noticia es de que desde ayer he estado tratando de comunicarme con usted. Bueno, recibir malas noticias es algo que a nadie nos gusta. El recibir malas noticias es algo que generalmente a nuestras vidas llega a traer desánimo, desaliento. A muchas personas los lleva, incluso dependiendo de la noticia, puede llevarlos hasta algún tipo de depresión. Pero la reacción que tenemos ante las malas noticias no siempre es la mejor. Y la pregunta no es si llegarán o no llegarán las malas noticias. La pregunta es cómo tenemos que reaccionar cuando éstas lleguen. Y saben, el momento que vivimos como humanidad, estamos constantemente recibiendo en los periódicos, en las redes sociales, en los noticieros, constantemente estamos recibiendo malas noticias. Pero necesitamos ir a la palabra de Dios para saber qué hacer, qué tenemos que hacer ante las malas noticias. Y vamos a ver varios aspectos que nos menciona el Salmo número 112 de los versículos del 1 al 10. En primer lugar, ante las malas noticias hay que tener estrategia. Y esta estrategia se manifiesta en nuestro camino. El salmista nos habla acerca del hombre de bien, y una de las características que el versículo 5 nos menciona, nos dice que es alguien que gobierna sus asuntos. Ante cualquier situación, esta persona es alguien que toma cartas en el asunto, es decir, que gobierna sus asuntos, es alguien que atiende todas las situaciones que se le van presentando en la vida. Hay un verbo, una palabra que se ha puesto de moda últimamente, que es procrastinar. Realmente ya la teníamos desde hace mucho tiempo, que es la palabra posponer o postergar algún asunto. Y saben, cuando nosotros llegamos a hacer esto, a posponer, a procrastinar algo, a dejarlo a un lado, generalmente lo que estamos indicando que es algo que lo consideramos de poca importancia. Generalmente los hombres llegamos a hacer esto con nuestra salud. Nos empezamos a sentir un poco mal, nuestra esposa nos dice: oye, ve al doctor, ve al médico. Y nosotros decimos: no, después voy, no, no es para tanto, ya después se me quitará. Y nosotros llegamos a darle poca importancia y no tomamos cartas en el asunto cuando tenemos que hacerlo. Pero saben, lo más alarmante es de que aún el día de hoy hay mucha gente que ante esta situación del virus sigue dándole poca importancia al tema. Sigue pensando: no, no es para tanto, no están haciendo mucha alarma por esto, no, realmente no hay que darle tanta importancia como le están dando. Y aún el día de hoy hay gente que no está gobernando este asunto correctamente, no le está dando la importancia que necesita que se le dé. Pero saben, el pasaje nos está indicando que ante las malas noticias, este hombre de bien, esta mujer de bien, que es decir, es alguien que busca a Dios, es alguien que ante las situaciones de la vida no las deja a un lado, sino que toma cartas en el asunto y hace caso a las indicaciones que se le da. Proverbios capítulo 22, versículo 3 nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahora, este pasaje nos habla acerca de dos personas. La primera de ellas nos habla acerca de alguien que ante una situación de peligro toma las medidas necesarias, toma cartas en el asunto e inmediatamente busca protegerse. Pero también nos habla acerca de alguien que no hace caso a las indicaciones, que simplemente pasa de largo y termina recibiendo el daño.
Ante las malas noticias es necesario tomar el asunto como debe de tomarse. Y esto es algo que Dios desea hacernos ver, que ante las malas noticias que nosotros podamos estar recibiendo en estos tiempos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de ser los primeros en tomar cartas en el asunto, en tomar las medidas necesarias para que esto pueda solucionarse lo más pronto posible. Y que si estamos dejando a un lado diferente tipo de situaciones y les estamos dando poca importancia, es necesario que empecemos a actuar de acuerdo a lo que Dios está esperando de nosotros, pero por sobre todas las cosas, que pongamos nuestra confianza en Dios, confiando en que Él tiene cuidado de nosotros, y que hagamos también nuestra parte, la parte que nos corresponde de cuidarnos, de guardarnos y con el favor de Dios pronto salir de esta situación. Entonces es parte de la estrategia que se manifieste en nuestro camino, pero en segundo lugar también es una estrategia que se manifiesta en nuestro carácter. El versículo número 5 nos sigue mencionando cómo ocurrirá esto, y fíjense, nos menciona que gobierna sus asuntos con juicio. Entonces nos damos cuenta de que no solamente es importante tomar cartas en el asunto, sino también la forma de tomar cartas en el asunto, la forma de llevar a cabo esta situación también es importante, porque el hombre de bien, la mujer de bien, lo hace con sabiduría. El día de hoy, sobre todo en las redes sociales, hay muchas personas opinando acerca del virus, opinando acerca de esta situación, y lo hacen como si fueran expertos, cuando en realidad no lo son, cuando en realidad simplemente muchas veces están solamente tratando de sacar o de desahogarse en alguna situación. Y saben, nos damos cuenta de que muchas personas están canalizando, ¿verdad?, esta situación, publicando en las redes sociales cosas como: miren nada más qué inepto es el presidente, pero mira nada más el secretario lo que está haciendo, pero mira qué incompetentes llegan a ser el gobierno. ¿Y cuántas personas llegan a publicar este tipo de cosas? Y uno se pregunta, ¿verdad?, al ver personas que publican cosas así, la pregunta es: ¿y todo eso nos ayuda en qué? ¿En qué nos beneficia el que alguien esté simplemente diciendo: miren qué ineptos, miren no saben lo que hacen, pero miren no saben lo que están haciendo, pero mira nada más qué ineptitud? Y ante esto uno tiene que darse cuenta, ¿verdad? Ciertamente sí, se están tomando seguramente en serio este asunto. ¿Cuál es la diferencia? Que no lo están haciendo con juicio, no lo están haciendo con sabiduría. Proverbios 17:28 nos dice: aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. En una ocasión escuché una frase que decía: ¿quieres parecer inteligente? Muy fácil. Piensa algo tonto y no lo digas. Y saben, ya Salomón lo había dicho miles de años atrás con este versículo, cuando nos dice: aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. Y saben, ante estas malas noticias que están llegando a nuestros oídos, la gente tiene todo el derecho, y tenemos el derecho de prender un celular, una tablet, una computadora y expresar todo lo que nos venga en gana. Todo el mundo tiene ese derecho y esa libertad de hacerlo. Pero ante esto uno tiene que ser sabio en qué es lo que va a publicar en las redes sociales. Ya bastante polarizada está la sociedad como para simplemente llenar las redes sociales de crítica y de decir: mira, son unos ineptos, mira, no saben lo que están haciendo. ¿Por qué mejor no empezamos a canalizar, ¿verdad?, esas redes sociales para traer algo de aliento, algo que nos pueda aportar esperanza en estos tiempos? No sirve de nada simplemente lanzar una crítica porque no me parece lo que alguien está haciendo. Y ante este tipo de situaciones, ¿verdad?, que estamos viviendo, ¿verdad?, que se está convirtiendo casi en un caos,
es más sabio, más prudente, que si no tenemos algo bueno que decir de alguien, mejor nos callemos, mejor no publiquemos nada, en lugar de estar simplemente publicando críticas, publicando, ¿verdad? Acerca de otras personas que no saben hacer su trabajo. La mejor estrategia que nosotros podemos tener en estos momentos es seguir las indicaciones, quedarnos en casa, guardarnos lo más posible, salir solamente en cuestiones extremadamente necesarias. Y esto es algo que nosotros debemos de saber. Dios espera que gobernemos este asunto con juicio, con sabiduría, y que aunque lleguen malas noticias, sigamos siendo prudentes, sigamos siendo sabios, sigamos confiando en que primeramente Dios, esto pronto va a pasar. Ahora, no solamente hay que tener estrategia, también, en segundo lugar, hay que tener estabilidad. Y esto es para dos cosas. La primera es para no desistir. El versículo 7 nos da otra característica de este hombre de bien, mujer de bien, que busca a Dios. Y nos dice el versículo 7 que su corazón está firme. Saben, recibir malas noticias puede causar en las personas, en cada uno de nosotros, que nuestro corazón se aflija. Muchas veces puede llegar a provocar que nosotros dejemos de confiar en Dios. Porque cuando todo va bien en la vida, nosotros vamos felices, caminamos bien y decimos, qué bonita es la vida, todo está tranquilo. Pero cuando de repente llegan las malas noticias, nuestro corazón se desinfla y también se desinfla nuestra fe. Y dejamos de confiar en Dios y llegamos a pensar, yo creo que Dios ya me falló, yo creo que ya se le acabaron los recursos, no creo que Él pueda ayudarnos en estos momentos. Pero saben, la persona de bien no se decepciona de Dios cuando llegan las malas noticias. Su corazón está firme en Él, su fe y su confianza permanecen intactas. Y en estos momentos pueden soplar todo tipo de vientos y puede venir una tormenta muy fuerte, pero Él estará confiado en que Dios es su protector. El Salmo número 62, versículo 6 nos dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Fíjense cómo el salmista llama a Dios mi roca, la roca en quien yo estoy parado. Y a mí me encanta, ¿verdad?, el cómo el salmista, ¿verdad?, compara a Dios con una roca en el cual Él está firme y da el resultado de que Dios sea su roca. Y el resultado es, no resbalaré. ¿Cuántas veces cuando éramos niños, seguramente recuerdan en algún momento en el que nos parábamos en alguna superficie que no era muy segura, no era muy estable, y nuestra mamá nos decía, bájate de ahí porque te vas a caer? Y nosotros no hacíamos caso, ¿verdad? Nosotros estábamos felices, ¿verdad? Aunque no estuviera muy seguro donde estábamos ahí parado. ¿Y qué pasaba? Nos terminábamos cayendo. ¿Por qué? Porque habíamos decidido, tomamos la decisión de pararnos en una superficie que no era nada estable, nada segura. Pero cuando tomamos la decisión de decir, me voy a parar en Dios, y sé que Él me va a sostener, Él es mi roca, Él me dará firmeza, y nada, ningún viento por más fuerte y una tormenta por más dura que sople, no podrá tirarme, porque Dios es mi roca. Y eso es algo que toda persona que busca de Dios, que ama a Dios, el hombre de bien, la mujer de bien, toma a Dios como su roca. Y cuando lleguen las malas noticias, ciertamente las podremos escuchar cómo sopla el viento, pero simplemente no podrán tirarnos, porque el hombre de bien está firme, su corazón está firme en Dios. Ahora, esta estabilidad que nosotros debemos de tener también debe de ocurrir para no desmayar. El versículo número 8 nos menciona y nos dice otra característica de esta persona, y nos dice, no temerá.
El temor es algo que no es ajeno a ningún ser humano. Por más de que alguien diga, no, yo soy Juan sin miedo, no, a mí no me da miedo nada, yo no tengo temor de nada. La realidad es de que todos, sin excepción, tarde o temprano tenemos miedo y temor de algo. Algunos le tienen miedo a las alturas, otros le tienen miedo a las arañas, otros le tienen miedo a la oscuridad. Algunos dicen que con el paso del tiempo van cambiando los miedos en las personas. Algunos han llegado a la conclusión que de niños le teníamos miedo a la oscuridad y ya cuando somos adultos ahora le tenemos miedo al recibo de luz. Pero sea cual sea el miedo que tengamos nosotros el día de hoy, es algo que nosotros debemos de saber. El miedo es algo que no es ajeno a ninguna persona. Ahora, yo no sé cómo está tu corazón en este tiempo, en estos días, con toda esta pandemia que estamos nosotros viviendo. Ante las malas noticias que siguen llegando, ¿cómo está tu corazón? ¿Has dejado que el temor te tome cautivo? Porque lo que menciona aquí el pasaje, ¿verdad? Es de que esta persona, cuando lleguen las malas noticias, la actitud que tendrá es de que él no va a dejar que el temor se apodere de él. Y saben, uno pudiera pensar hasta cierto punto llega a ser normal en estas situaciones, ¿verdad? En las que ignoramos qué es lo que va a pasar con nosotros, ¿verdad? El que podamos nosotros tener cierto tipo de temor. Pero la diferencia es en que no dejaremos que el miedo tome posesión de nosotros. Fíjense lo que dice el Salmo número 56, versículo 3, y nos dice, en el día que temo, yo en ti confío. Para aquellos a los que se les dificulta memorizar, sobre todo pasajes bíblicos o versículos bíblicos, bueno, aquí hay un versículo para ustedes. Este es un versículo muy cortito, pero muy poderoso, que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Fíjense cómo el salmista no se pone a él mismo diciendo, no, yo soy Juan sin miedo, a mí no me da miedo absolutamente nada. No, el salmista dice, yo soy un ser humano. Por supuesto que hay cosas a las cuales a mí me llegan a dar temor. Pero fíjense lo que el salmista expresa de que en esos momentos, ¿qué es lo que yo hago? En ti confío, le dice a Dios. Algunos expertos mencionan que generalmente llegamos a tener temor ante aquello que no podemos controlar. Cuando alguna situación simplemente sale de nuestras manos y ya no la podemos controlar, en ese momento el miedo nos captura, toma control de nosotros. Y uno debe de preguntarse, ¿qué hacer en esos momentos cuando el miedo ha llegado a nosotros? Bueno, lo que hizo el salmista, que dice, yo por supuesto que hay cosas que me dan miedo, pero cuando eso ocurre, le dice a Dios, yo en ti confío, canalizo todos mis temores a Dios y confío que aunque ya se salió esto de mi control, aún no se ha salido del control de Dios y Dios tiene cuidado de mí. Por lo tanto, cuando lleguen las malas noticias a nuestras vidas, no dejaremos que el temor nos capture, no dejaremos que nuestro corazón se llene de temor, sino mantendremos y seguiremos manteniendo nuestra confianza en Dios. Y en tercer lugar, también ante las malas noticias, hay que tener estima. Estima por dos tipos de personas. Las primeras es tener estima por quienes nos superan. El versículo número 9 nos da otra característica de esta persona y nos dice que es alguien que reparte y da a los pobres. Algo más que hace el hombre de bien es que es alguien que da a los pobres. Y esto no significa de ninguna manera que será alguien que no va a tener necesidades, sino que es alguien que es lo suficientemente capaz de tener sensibilidad en su corazón para saber que hay personas que están aún más necesitadas que él y que lo superan aún en necesidades, y buscará a esta persona buscar algunas formas para
ayudarles. Es decir, de que una persona que recibe malas noticias, ¿verdad? Pero que busca al mismo tiempo de Dios, no se deja nublar por la situación adversa, no pone excusas para no ayudar a los demás, sino que es alguien que ante las malas noticias busca siempre a alguien a quien ayudar. No deja que las malas noticias endurezcan su corazón, sino al contrario, tendrá una sensibilidad mayor para buscar ayudar a los demás. Lo que dice Proverbios 28-27 es bien interesante. Fíjense, nos dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y esta es una promesa preciosa que Dios nos da, porque aquí Dios nos asegura que aquella persona que da al pobre no va a pasar pobreza, es decir, que Dios suplirá sus necesidades también, será alguien bendecido. Y ante las malas noticias, ¿verdad?, que nosotros en este tiempo estamos recibiendo, algo bueno y muy práctico que pudiéramos hacer en estos días es preguntarnos: ¿a quién puedo yo ayudar? ¿Quién pudiera estar necesitado? ¿A quien yo pudiera contactar y hacerle llegar alguna ayuda? Y esto es algo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros haríamos bien en hacer. Ahora, muchos pudieran decir: no, la verdad es de que yo no pudiera hacer eso. Yo ni siquiera sé qué es lo que va a pasar conmigo. Yo no sé qué va a pasar con mi trabajo. Yo no sé la realidad, ¿verdad?, acerca de qué es lo que va a ocurrir y cómo va a estar mi situación en todo esto. Pero de verdad, créanme, la promesa de Dios es clara. Cuando buscas ayudar a alguien más y confías en que Dios proveerá para tus necesidades, créanme, Dios suplirá mucho más conforme a sus riquezas en gloria. Dios tiene el poder y la capacidad de ayudar a aquella persona que busca ayudar también a otros, porque ante las malas noticias, el hombre de bien, la mujer de bien, no cierra su corazón, sino es alguien que da a los pobres. Así que bien haríamos en estos días en hacernos la pregunta: ¿a quién puedo yo ayudar? Y buscar, contactarlo. Y cuando lo hacemos y nosotros buscamos dar ayuda a alguien más y lo hacemos, vamos a ser testigos de cómo Dios también provee para todas nuestras necesidades. Y en último lugar, esta estima que debemos de tener, también debemos de tenerla por quienes nos seguirán. El versículo número 9 también nos dice estas palabras: su justicia permanece para siempre. La forma en que el hombre de bien reacciona ante las malas noticias y la reacción que tiene ante estas situaciones quedan guardadas para el resto de las generaciones que vienen detrás de él. Ahora, cada uno de nosotros debemos de ser conscientes de que vienen generaciones atrás de nosotros que nos están observando y que están viendo de nosotros cómo estamos reaccionando ante estas situaciones que estamos viviendo. Hay generaciones que nos observan, que nos escuchan, que se dan cuenta cómo reaccionamos nosotros. Y tenemos que preguntarnos: ¿qué es lo que ven nuestros hijos? ¿Qué es lo que ven las generaciones que vienen detrás de nosotros? ¿Qué es lo que ven en mí? En cómo yo estoy reaccionando ante estas situaciones. ¿Me ven con crítica? ¿Me ven con amargura? ¿Me ven con rencor? ¿Me ven desesperado? ¿Qué es lo que ven en mí? ¿O verán a alguien que mantiene su confianza en Dios? ¿Me ven a alguien que es prudente al seguir las indicaciones? ¿Me ven a alguien que continúa teniendo fe en Dios? Debemos de saber que cada una de las reacciones que nosotros tenemos ante esta situación que estamos viviendo son pisadas que estamos dejando a las generaciones que vienen detrás de nosotros y a los que nos seguirán. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis
sus pisadas. Fíjense cómo Cristo era consciente de que los discípulos lo observaban, lo escuchaban, veían cómo él reaccionaba ante todo tipo de situaciones que se le presentaban. Y Jesús era consciente de que ellos seguirían su ejemplo, aun cuando atravesaran situaciones de dificultad. Ahora, este ejemplo, el Señor Jesús no solo lo dejó a sus discípulos inmediatos, sino también a nosotros, los discípulos modernos de esta generación. Y sabiendo nosotros de que debemos de seguir las pisadas de Cristo, debemos de ser muy conscientes de qué tipo de pisadas estamos dejándole a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Se dice que en una ocasión, en un lugar muy frío donde estaba nevando, un padre de familia estaba en su casa, pero a pesar de la nevada que estaba muy fuerte, él quiso ir a la cantina. Y él dijo, yo ya no aguanto más, yo me voy a la cantina. Y él empezó a caminar, él salió de su casa, aunque había nieve y el suelo estaba repleto de nieve. Él empezó a caminar en dirección a la cantina. Y a medida de que él caminaba, él sentía como que alguien iba atrás, pero no le daba importancia. Y casi ya llegando a la cantina, él voltea y él se da cuenta de que atrás de él venía su hijito pequeñito. En ese momento, el hombre, al ver que su hijito estaba allí atrás de él, en el frío, en la nevada, lo empieza a regañar y le dice, mira nada más, ¿por qué te saliste? ¿Por qué me vienes siguiendo? Mira nada más lo que estás haciendo. Y el niño pequeñito voltea a ver a su papá que lo estaba regañando y le dice, papá, ¿por qué me regañas? Lo único que yo estaba haciendo era seguir tus pisadas. Y esto es algo que nosotros debemos de ser conscientes. La forma en la que nosotros reaccionamos ante este tipo de situaciones que estamos viviendo son pisadas que le estamos dando a nuestros hijos. ¿Qué tipo de ejemplo le estamos dando ante este tipo de situaciones que vivimos? ¿Nos ven con amargura? ¿Nos ven desesperados? ¿Nos ven con crítica? ¿Qué es lo que están observando nuestros hijos de cada uno de nosotros? Porque esas serán las pisadas que ellos también, cuando crezcan, estarán llevando en sus vidas. Y que nuestra reacción ante las malas noticias que estamos viviendo en estos días pueda ser una reacción de fe, de esperanza, de confianza en Dios, de saber que Él tiene cuidado de nosotros y que esto sea un ejemplo, que cada uno de nosotros podamos modelar pisadas de fe, pisadas de confianza en Dios, de saber que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él nos llevará adelante, pero que nada, ningún tipo de viento pueda soplar y tirarnos de nuestra confianza y de nuestra fe en Dios. Permíteme orar en estos momentos. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra. Señor amado, somos conscientes que las malas noticias tarde o temprano llegan a nuestras vidas. Señor, queremos rogarte que en estos tiempos que estamos viviendo una ola de malas y malas y malas noticias, Señor, permítenos que nuestra confianza en ti pueda mantenerse intacta, que podamos estar parados en ti, que seas tú nuestra roca y que cuando sople el viento y sople la tormenta, nada pueda tumbar y tirar nuestra confianza en ti. Amado Dios, permite que nuestro corazón esté firme en ti, que la manera en que reaccionamos y que lo que ven nuestras generaciones que nos siguen y que vienen detrás de nosotros puedan ver en nosotros fe, confianza en ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que nos llevarás adelante con tu favor y con tu misericordia. Señor, descansamos en ti y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.